entonces la primera parte para aclarar un poco qué es la teoría polivagal, digamos, en los aspectos que nos interesan a nosotros como facilitadores de biodanza. Ahí está, vale. Bueno, vamos pasando entonces ahí, va, la primera vez. Vale, entonces, dale. Bien, bien, entonces, simplemente, cuando estamos hablando de la teoría polivagal, vamos a trabajar sobre el sistema nervioso, especialmente esa rama del sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático, y su relación con estos nervios craneales que están arriba, en lo que sería el sistema nervioso central, como una división en el fondo funcional, pero evidentemente va todo unido, ¿no? Entonces, digamos, toda la teoría va a estar en relación con los nervios craneales y el efecto que tiene en el sistema nervioso autónomo y el nervio vago, claramente. Pasemos a la próxima. Ay, no para. Bueno, entonces, los nervios craneales son 12 pares, que digamos, son los que vamos a ver algunos ahora, así como para ordenarnos, y después están los nervios espinales, que son 31 pares, que no vamos en principio a tocar en esta charla. Adelante. Lo que dice el sistema. Vale. Este dibujo lo tenemos todos en la postilla de aspectos fisiológicos desde hace 30 años. Entonces, simplemente ahí para que vean ustedes el nervio vago, ¿no? Y toda esa, el nervio vago, y fíjense cómo inerva tantos órganos. Se llama vago porque vaga por el cuerpo. Entonces, fíjense ustedes que al corazón, a la laringe, la tráquea, los pulmones, el estómago, el intestino, el hígado, en fin. Es el, digamos, este sería el 10º par craneal, el nervio vago, y es bueno verlo para tener la idea de por qué es tan importante. Arriba no sé si es. Muy bien, pasemos entonces. Sí. Pasa a la próxima, por favor. Bien, este papel, fíjense ustedes, este papel era cuando yo estaba haciendo mi primera clase de biodanza con Verónica en 1985 en San Pablo. Y eso que está abajo esto es un escrito de Rolando Toro, donde dice simpático parasimpático. Entonces yo estaba preparando la clase, él me tomó la hoja y me dijo, Raúl, siempre la biodanza va a ser esa pulsación entre simpático y parasimpático, y me hizo este dibujito. Y que por eso, digamos, yo tengo siempre esa conexión tan profunda sobre los aspectos fisiológicos, porque está esa posible visión de ver la clase desde este ángulo, que es fundamental, yo creo, para nosotros. Bueno, pasá a la que sigue. Se va para atrás. Puedes pasar, ¿eh? Bien. Entonces, acá, la teoría polivagal, si ustedes recuerdan antes, cuando estaba el dibujo, el diagrama del sistema nervioso, estaba simpático y parasimpático. Y aquí, la teoría polivagal propone, primero, el tema de que el sistema nervioso autónomo, además de regular las vísceras,
tiene una influencia muy importante en la interacción social. Este es un término de Porges, el apego y las emociones, ¿no? Y la formulación fundamental es que la rama parasimpática estaría dividida en dos ramas diferentes, ¿no? Sería con dos, por así decirlo, nervios vagos, uno llamado vagal ventral, que está mielinizado, ahora lo vemos un poquito más, y otro vagal dorsal, que el vagal dorsal sería un nervio vago que está básicamente esencial en los reptiles, ¿no? Que es un nervio vago no mielinizado, quiere decir que es mucho más lento en su accionar, ¿no? La mielina, la vaina de mielina es lo que hace al sistema nervioso, le da velocidad. Entonces, digamos, la teoría polivagal se crea a partir de decir hay más de un nervio vago, ¿no? Entonces sería esto. Dale nomás, por favor. Bien, entonces, esto lo encontramos en el libro de Porges, que después se lo voy a mostrar. Entonces, este sería un modelo de lo que él llama el sistema de conexión social, que sería un sistema basado en el nervio vago ventral que está mielinizado. Si ustedes ven ahí, ven que hay, dicen nervios craneales, que dijimos que eran 12, el 10 es el nervio vago, y los otros 5, 7, 9 y 11 acompañan, entre los 5 generan ese sistema de conexión social, y fíjense ustedes que tiene que ver con la masticación, con el oído medio, con la cara, los músculos de la cara, después laringe y faringe para comer y para hablar, para volver la cabeza, que sería el esternocleidomastoideo y el trapecio, que es la primera reacción desde un bebé hasta cualquier mamífero, hasta nosotros, para ver de dónde viene el estímulo, y fundamentalmente esa conexión que va a tener este sistema con el corazón y los pulmones, ¿no? Con el sistema cardiorrespiratorio, que en el fondo, esta es una apuesta de una relación entre la cara y el corazón, ¿no? Que es la gran apuesta de Porges de la interacción social o del sistema de conexión social. Dame otro, por favor. Bueno, entonces, en principio, el modelo de Porges es un modelo que modifica toda la teoría, digamos, de hace unos 20, 30 o 50 años, del tema de que en realidad el estrés tiene que ver básicamente con el sistema nervioso simpático, y que, digamos, que el malo era el sistema nervioso simpático, y que el bueno era el sistema nervioso parasimpático. Entonces, de hecho, cuando nosotros hicimos una investigación en 1998 con Marco Stuck, que fue una investigación en una universidad, la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires y la Universidad de Leipzig en Berlín, toda la base, teníamos un holter para medir la estimulación del sistema nervioso simpático o no, en 12 clases que organizamos con Verónica, entonces con grupo control, y estos holter que usábamos, y que eran los holter que utilizaba el Instituto del Estrés de Berlín, donde yo estuve con Marcus, y que usaban para medir a veces el nivel de estrés de los astronautas rusos. Recordemos que Leipzig, y hay una escuela ahí donde está ahora Alejandra Villegas, era de la Europa Oriental, entonces tiene básicamente que ver con la psicología experimental, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué pasó con esta investigación? Esta investigación, desde un punto de vista del sistema nervioso y de estos medidores del estrés hace 20 y pico de años, lo que daba era que biodanza estresaba. En cambio, los medidores psicológicos
decían que uno estaba muy bien. Entonces era una paradoja. Ahora, la paradoja es simple, es que en realidad lo que hacemos en biodanza no es forzar el sistema simpático para el nivel de estrés, sino es una movilización. Es una movilización que tiene que ver con un sistema simpático en un marco de seguridad. Entonces, este es un poco el gran aporte de Porges, y que antes no estaba validado esta diferencia que hay entre lo que es un sistema nervioso simpático activado en el encuentro humano, como los deportes, y un sistema nervioso simpático que tiene que ver con instinto de lucha o fuga. Bueno, vamos a ir por acá. Entonces, a ver, entonces Porges nos dice, no, volví al anterior, por favor. Bueno, frente a la situación de peligro, que se activa la amígdala, en fin, lo que dice Porges es que la primera respuesta de lo humano es manejarse dentro de este sistema ventrovagal, que es buscar ayuda. O sea, hay un sistema de interacción social donde la primera respuesta humana es, o debería ser, buscar ayuda, buscar el apoyo social. Bueno, esa sería la primera respuesta. Pasemos a la que sigue, por favor. Muy bien, si esa no funciona, o sea, y que esto es, si esa no funciona, entonces recién ahí se activa el sistema simpático, con lo que sería claramente el instinto de lucha o fuga. Yo no tengo manera de negociar con mi hijo, mi pareja o con un ladrón, y ahí sí se activa el sistema nervioso simpático, y lo mío es luchar o huir. Vamos ahora a la vida fuera de biodanza, ¿no? Bien, ahora, en el caso de que no puedo luchar o huir porque hay un ladrón o varios con revólveres y que están amenazando a una mujer, a un niño, en fin. Aquí aparece un tercer sistema, que es el de congelamiento, freeze o inmovilización, donde se activa, y aquí la rama dorsovagal. Esta rama dorsovagal, que es la que compartimos con los reptiles, y que es una rama que lo que hace es que uno, digamos, se congele, ¿no? Es decir, quede, digamos, fuera del momento y del lugar, en una situación que específicamente sucede en los actos de abuso sexual, violación, y que paradójicamente se critica porque las víctimas de esta situación dicen que no hacen nada y muchas veces no pueden contar lo que pasó, porque en realidad uno tiene, es decir, un abandono de la conciencia y entra en un plano en el cual casi no siente. Entonces no es que no hacen nada, sino que hacen nada, que es muy diferente. Hacer nada es una estrategia de supervivencia que tenemos los mamíferos como para hacernos los muertos, pero de verdad. Por supuesto que esto es peligroso si uno está mucho tiempo, puede haber bradicardia y asfixia, apnea, y es el gran problema con bebés prematuros, ¿no? Pero digo, entonces, esto después podemos hablar en biodanza. ¿Qué sucede cuando en una estimulación erótica en la clase alguien puede entrar en conexión con alguna situación de abuso donde se inmoviliza y, por ejemplo, no puede poner límites, obviamente, porque no puede hacer nada, no, decide hacer nada, ¿no? Muy bien, pasemos entonces, ya. Bien, entonces, por eso yo ahí hablaba tanto del tema del abuso que está en el fondo surgiendo tanto, ¿no? ¿Por qué las personas que han sufrido abusos de niños, psicológicos, físicos o sexuales, tienden a no reaccionar e inhibirse cuando son abusados como adultos? Y esto es, digamos, algo que realmente tenemos que aprender, ¿no? Que es una estrategia defensiva hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ahora, bueno, entonces, después lo vamos a relacionar con biodanza, pero en principio, ¿qué pasa? En biodanza es un sistema donde nadie está obligado
a estar, se pueden retirar. Sin embargo, hay personas que podrían contactar en una clase profunda de sexualidad con un trauma, no consciente obviamente, y repetir este bloqueo, esta congelación, y en el fondo es maravilloso, entre comillas, porque nos da la pauta de algo que estaba escondido por ahí. No es culpa de biodanza, en el fondo biodanza lo que hace es mostrar una historia. Pero si no lo sabemos, mismo unas personas que están acariciándose ahí, pueden pensar que la otra persona les da permiso porque no pone límite, y uno no puede poner límite, no puede hacer nada, ¿no? Vale. A ver, sigamos un poquito. Bueno, fundamentalmente lo que Borges va a traer es que es imprescindible distinguir en una sensación de seguridad, que ahí dice con un niño con sus cuidadores, un paciente con terapeuta, de un biodanzante con su facilitador. Si no hay seguridad, no se puede hacer un tratamiento eficaz, ni en terapia, ni en biodanza, ni ningún otro. Y de hecho, a mí me interesa mucho esto, y creo que aquí paramos, porque este texto que dice acá de la seguridad afectiva al coraje existencial es un texto que yo escribí hace más de 20 años en un curso de actualización de didactas. Creo, a ver, la que siga está en blanco. Yo creo que aquí paramos y volvemos a vernos las caritas. Dale, ahora sácala, por favor. Saca el PowerPoint. 60. Bien, para muchos de ustedes a lo mejor conocen ese texto, después se lo voy a enviar, que es un texto que yo escribí hace 21 o 22 años en un curso de actualización de didactas, se llama De la seguridad afectiva al coraje existencial. En el fondo esto es lo mismo, con un paso más, que es bueno, la teoría política. Bueno, abramos acá preguntas antes de pasar a la parte de biodanza, a preguntas, dudas, inquietudes, la que sea. No sé si tú la quieres organizar ahí, los... Sí, bueno, levantamos la mano Claro. y abren su micrófono. Bueno, parece que no hay mucha pregunta. Sí, Oscar, Oski. Ah, Buenas, buenas, Raúl. Una pregunta. ¿Me escuchan? sí. Bien. Como facilitador de biodanza, si yo veo una situación donde hay una persona que me da la sensación de que no está pudiendo poner los límites, porque yo conozco su historia o lo que sea, ¿cómo intervengo yo para ayudar a esa persona, o en realidad a ese par? ¿Cómo yo puedo ayudar para que ese par, de alguna manera, después no vuelva a repetir esos patrones? No, mira, te digo lo que yo creo, tampoco es una verdad absoluta, por supuesto, pero digo, a ver, repito esto que es esencial. En biodanza no hay nada que estemos obligados a hacer, ¿no es cierto? No hay ningún ejercicio, ninguna propuesta, ni siquiera en el proyecto Minotauro, que tú estés obligado a hacer. Puedes irte en cualquier momento. Muy bien. Pero ¿cómo entonces es posible que si puedes irte en cualquier momento, sucedan situaciones entre comillas de abuso, de que alguien le hizo a alguien algo que no quería? Bueno, y en principio justamente hoy tenemos toda esa discusión de que lo que siempre hemos dicho en biodanza es que hay que aprender a poner límites, y eso sin duda es buenísimo, porque esa primera estimulación del sistema simpático cuando algo no te gusta, y tú tienes que poner límites, es esencial. Ahora, ¿qué sucede si en esa estimulación, y por ejemplo, no sé, un hombre grande como yo, está en contacto con una joven en la clase, y que de hecho yo no me acerco a una joven ahora ni de casualidad, ¿no? Por eso. Pero digo, suponte que pasara eso, y que el contacto mío, en lugar de ser un contacto bienvenido, despierte en esta persona, por ejemplo, una situación de abuso de algún mayor en su historia de vida. Ahí, según la teoría polivagal, lo más probable es que esa persona se quede congelada, ¿entiendes? Que no pueda poner límites.
no puede hacer nada, porque en realidad es hacer nada, ¿no? Eso es bonito. Entonces, bueno, mira, ahí es un tema, porque en realidad tendríamos que estar entrenados. Todo esto que digo ahora no es que lo supe de siempre, tampoco así. Nosotros deberíamos estar entrenados para distinguir si cuando nos acercamos a alguien no pone límites porque le gusta el contacto, o si no pone límites porque no puede. Si las personas no lo pueden ver, para eso estamos los facilitadores que tenemos que estar mirando siempre, porque en el fondo biodanza es trance también, entonces las personas no es que están analizando lo que le pasa exactamente a cada uno, se pueden confundir, pero yo lo que quiero traer es esto: si sucede eso, si sucediera eso, es algo bueno, porque primero no es culpa de biodanza, o sea, más allá que el estímulo del otro no fue bien recibido, y es la oportunidad para darse cuenta que en esa persona hay alguna historia que habría que ver en terapia, por supuesto, en otro lado, que hace que este estímulo bonito de biodanza no se perciba en seguridad. Este es el tema de la conexión con Porges. No se perciba en seguridad y genere ese miedo y la estimulación digamos, del nervio vago dorsal, y la persona se quede sin reaccionar. Entonces, en fin, todo esto yo creo que, bueno, hablar de esto es buenísimo, que los que estén dentro de un grupo de acariciamiento, por ejemplo, en los encuentros, puedan distinguir en el otro por qué por ahí no hay un límite claro. Y si no, los facilitadores tenemos que estar reatentos para percibir si alguien de repente queda congelado en la situación, ir a ayudar, en fin, invitar a salir del grupo, ¿no? Esa es mi primera respuesta. Ok, Mao está pidiendo también la palabra. ¿Quién? Yo, María Auxiliadora. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Mucho gusto. Hola. Yo creo que pudiéramos decir un poco, hablar un poco del término de neurocepción, que es un poco esa percepción que no es percepción de estar en seguridad o no. A eso es lo que usted se está refiriendo. Una persona puede percibir Exacto. Entonces, esa neurocepción depende de su historia de vida. Y eso Exacto. no es algo eso es algo automático e inconsciente. No Exacto. es que la vivencia le detona, pero de una manera inconsciente, y se dispara esa sensación de inseguridad que usted está diciendo que puede inmovilizar. Quizás un poco eso es lo que Claro. quiere decir. La neurocepción sería una percepción sin darse cuenta, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo por eso no se usa la palabra percepción, pero quiere decir que algo sucede neurológicamente, cognitivamente, a nivel inconsciente, si quieres, por lo cual en realidad lo que nosotros como facilitadores hacemos es proponer cosas que después suceden de acuerdo a la historia de cada uno. Por eso trabajamos con progresividad, por eso hay grupos de profundización, donde uno va testeando su capacidad de trance. Biodanza es trance. Y ahí no hay conciencia que nos salve. Cuanto más trance, menos vigilia, ¿no es cierto? Por ahí, sí. Bueno. Ok, nosotros tenemos por aquí una pregunta, Raúl, si el nervio vago está asociado con el sistema parasimpático, ¿en qué radica la diferencia? Por favor. No, a ver, la propuesta de Porges es que habría dos nervios vagos. Uno, con un parasimpático, uno mielinizado, quiere decir que es de los mamíferos, no es solo de los reptiles, y que es un vago que en realidad fundamentalmente es un freno al corazón para que no se dispare el sistema simpático. Entonces, el sistema vagal se llama ventral. Es un sistema en realidad que lo que hace es regular la respuesta del corazón mientras que estemos en seguridad. Y digamos que uno podría llegar a 90 pulsaciones por minuto y estamos todavía en seguridad. Podemos discutir fuerte,
pero nos sentimos en seguridad. Eso es una neurocepción, es decir, tú te sientes en seguridad o no es que hay una seguridad clara afuera. Entonces, si sientes seguridad, que para mí es lo que biodanza debería ser, y de hecho creo que ha sido siempre así, ¿no? General, que las personas se sientan seguras para entregarse. Entonces, bueno, digamos, en el entorno seguro actúa el nervio vago ventral mielinizado. Si pasamos al sistema simpático, es otra historia. Pero si el sistema simpático no funciona, pasamos al sistema parasimpático con el vago dorsal no mielinizado, que es una herencia de los reptiles. ¿Qué pasa con los reptiles? Los reptiles, si ustedes ven, los reptiles no andan cazando como los leones. Están ahí quietos porque en realidad es otra manera de vivir, ¿no es cierto? Ahora, un reptil de repente puede meterse abajo del agua y estar minutos o más tiempo sin respirar, ¿no? Nosotros no. Si nosotros, ese congelamiento, digamos, que está, digamos, en esa lentitud y esa falta de movimiento de un reptil, porque están básicamente siempre ahí esperando que pase algo cerca, no es que andan cazando generalmente, eso es peligroso para los mamíferos, sobre todo para los humanos, ¿no? Entonces, ese estado, por un lado, es peligroso, pero por otro lado, que lo vamos a ver después en la segunda parte, es un nervio, digamos, los dos nervios vagos juntos dan una profundidad de trance extraordinaria. Ahora, pero eso lo vemos un poquito ahora en las segundas diapositivas, para biodanza, ¿no? Es decir, pero no es de biodanza, eso es así, es decir, por ejemplo, la sexualidad profunda, el orgasmo, el éxtasis, funcionan los dos nervios vagos. Es decir, digamos por decirlo, el bueno y aquel un poco que me mete en situaciones terribles. Los dos juntos, más la oxitocina, es la experiencia más profunda de abandono que podemos tener los humanos, pero tiene que ser en un entorno de seguridad. Y eso es la propuesta básica de Porges para la medicina, para la terapia. Es decir, que la relación o la clase de biodanza genere seguridad y confianza. Bueno, sí. Hola, hola. Uy, se me quedó, me parece. Hola, sí. Escuchamos perfectamente, Raúl. Escuchamos perfecto. Bueno, si quieren pasamos a la segunda parte de que tiene que ver más con las clases de biodanza y después seguimos con las preguntas. Ahí está, bueno. Entonces, partimos de esa postura tradicional, que es verdad, de alguna manera, porque el parasimpático también hay acción, digamos, pero en principio que el simpático es acción, el parasimpático es más lento, más de nutrición, salvo en el sistema digestivo, por supuesto. Dame la próxima, sí. Bueno, acá el gran secreto es distinguir dos niveles en cada uno de ellos, que es donde estamos en una situación de seguridad o confianza y donde estamos en una situación de miedo. Que eso no tiene nada que ver con la situación, en realidad depende de cada uno, ¿no es cierto? Entonces depende de lo que le pase a cada uno. Cuanto más confianza tengamos, más estamos en una situación ideal para todo. Pero bueno, eso no lo podemos elegir, salvo que nos vayamos entrenando. Seguí un poquito, entonces. Muy bien, adelante, sí. Pasa al próximo, por favor. Sí. Bueno, en realidad este PowerPoint iba de a poquito, pero en principio
nosotros tenemos este primer estado, que es el de relajación con confianza. Fíjense, parasimpático. Vago ventral es ese modo de interacción social con los nervios craneales 5, 7, 9, 11 y el 10, que es el nervio vago, que tiene que ver básicamente, por ejemplo, con los gestos faciales y con la relación con el corazón. Que por ahora, ahí este nervio vago ventral es un freno a que se dispare el corazón. Entonces regula. El número 2, entonces decíamos, si en ese nivel nosotros no nos sentimos bien y perdemos la confianza, hay problemas graves, no graves, que me hacen no confiar, paso al sistema simpático espinal, de lucha o fuga, ¿no? Que es acción con miedo. Digo, esto es clásico, esto sería clásico para Porges también, ¿no? Si este no funciona, pasamos al de la inmovilización con miedo, que es el vago dorsal, congelamiento. Bueno, muy bien, sigamos. Adelante, pasa a la próxima. Bien, aquí hay, es decir, es una apuesta también de Porges y otros terapeutas, de que habría un estado, o hay un estado diferenciado, que sería el número 4, donde hay una actividad simpática, pero en confianza. Originalmente el simpático surgía cuando no había confianza, pero en realidad los seres, digamos, los mamíferos sobre todo, los perros, andan peleando todo el tiempo, no, jugando a pelear. Y nosotros, ¿qué hacemos? Deportes, por ejemplo, el rugby, ni hablemos, mismo el fútbol, son violentos y son de una estimulación simpático-adrenérgica clara, pero estamos jugando con amigos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver esto cómo se jugaría en biodanza. Acá puse Leipzig porque ya lo hablé antes eso. Tiene que ver con esa investigación. Y después habría un número 5, un estado 5, donde habría esa historia del vago dorsal junto al vago ventral y la oxitocina, que sería un abandono total, una inmovilización sin miedo, que es como la entrega máxima en la vida y también en biodanza. Facilita la intimidad, encuentro amoroso sexual, y el encuentro máximo de abandono en la trascendencia de biodanza debería ser con esos dos vagos jugando. Sigamos. Bueno, vamos a hacer entonces una relación de esos 5 estados con 3 fases de biodanza. Yo en realidad hablo de más fases, pero 3 fases de biodanza, que sería toda una primera parte hasta que hay un abandono para ir, digamos, a la primera parte, que podemos llamar de adrenérgica, aunque la primera no lo es, pero la segunda parte, que es de abandono. A ver, pasa el que sigue, por favor. Vale. Vamos a verlo. Entonces, estos serían los estados que llegamos a la clase. A la clase, cuando las personas llegan, muy pocos llegan en este estado maravilloso del 1. Llegan o estresados por el día, o no tanto en ese congelamiento, pero en depresión, en angustia, en situaciones que, digamos, no tienen ni la fuerza para salir, y por suerte que llegaron a biodanza, ¿no? Entonces, uno recibe a la gente en biodanza, y por eso es tan importante esa parte del relato de vivencia, porque ahí es que deberíamos transformar esa llegada en que por lo menos las personas salgan de este estado 2 y 3, que es muy difícil entrar en biodanza así. Dame la que sigue. Bien, entonces, todo nuestro trabajo en la primera parte de biodanza, que llamemos fase adrenérgica, aunque podemos dividirla en 2, pero así, sería, entre el relato de vivencia y toda esa primera parte, hacer que las personas entren a danzar
sobre todo en la línea de creatividad y vitalidad, por supuesto bañadas de afectividad, y que sería un sistema simpático, adrenérgico, pero en confianza. Y esto son las danzas rítmicas, la danza yang, pero bueno, en su extremo la danza del tigre, que no sé si en realidad no es que tenga que ir ahí, pero digo, si lo hacemos bien, la danza del tigre es un ritual de lucha. Entonces, no debería haber miedo. Si hay miedo es que todavía esa persona tiene que trabajar. Pero digo, toda esta fase adrenérgica, de ímpetu vital, de danza yang, de batucadas, en fin, es una estimulación simpático-adrenérgica en confianza. Este es un trabajo esencial en biodanza y que en realidad a veces muchos profesores no le dan tanta importancia a toda esa primera parte. Pasemos a el próximo. El próximo a diapositiva. Y después, entonces, pasar a la segunda parte de la clase, que lo ideal sería que puede llegar a ese nivel 5 del abandono total, de la regresión, en confianza, sería inmovilización, en el sentido que no vamos a estar ahí danzando rítmicamente, sino afectividad profunda, trascendencia al máximo, o erotismo. El erotismo ahí cambiaría porque volvería también un poquito a veces a este lado. Pero digo, entonces, salir de este estado 2 simpático y 3 parasimpático de congelamiento, en esta fase colinérgica de trance y regresión, y movernos en la confianza. Pero aquí es donde de repente a una persona en una clase maravillosa puede saltar acá o puede saltar acá. Y eso es un problema, pero forma parte de la realidad. Dame la que sigue. Y luego, volver al estado 1. El estado 1, les recuerdo entonces, el sistema de conexión social de un parasimpático con ese vago ventral, donde nos sentimos en confianza, nos sentimos nutridos, donde el rostro muestra, digamos, que estamos alegres, que estamos seguros, ¿no? Que nos sentimos bien. Entonces, la salida de la clase siempre tiene que ser parasimpática, pero en este estado, no parasimpática en este. Acá todo es parasimpático, pero una cosa es ese abandono total y otra cosa es un estado, como el que estamos ahora, por así decirlo. Este no es tan... No sé, nada que ver. Pero digo, sí, en el fondo estamos en el modo 1. Ahora estamos en el modo 1, en principio. Estamos en seguridad, vamos compartiendo. Bueno, dame el que sigue, a ver, la que sigue. Yo creo que terminamos por ahí. Puedes pasar, ¿eh? Acá está la salida, no la salida, claro, perdón. Aquí, entonces, la salida tiene que ser parasimpática, pero en el sentido de ese vago ventral que pone el freno al corazón, pero que también me da cierta energía para moverme, para salir a la calle, para discutir mismo, ¿no es cierto? Bueno, este sería el juego entonces, ¿no? Es decir, salir de estos dos estados que llega la gente a la clase, siempre primero por no podemos pasar a de ninguna manera, nadie se va a abandonar aquí desde estos lados, ¿no? Entramos al juego vital, creativo, después pasemos acá al abandono total y salimos con el parasimpático. Esta flecha no sé qué quiere decir acá, pero bueno, no importa. Pasemos al que sigue. Bueno, aquí está un poco, biodanza actúa estimulando estos 3 estados, ¿no? ¿Qué? Esa sería la apuesta, digamos, de la aplicación de la lectura de biodanza de la teoría polivagal. Y creo que ahí terminamos. A ver la que sigue. Listo. Bueno, listo, ya está. Vamos a la... Muy bien. Qué rápido que pasa el tiempo. Bueno, preguntas son bienvenidas, cualquiera. María Elena Lampo, tú hiciste una pregunta por allí de cuál es el mecanismo para activar el nervio vago. Está en el chat. A ver. El mecanismo fisiológico. A ver, la sensación de seguridad.
digamos, sin sensación, digamos, el vago ventral, el vago que, digamos, el vago que frena el corazón, el vago que nos hace sentir bien, es la sensación, la neurocepción de seguridad. No lo podemos inventar, tenemos que entrar en un entorno donde nos sintamos seguros, en confianza. No hay otra. Por eso, digamos, en el fondo, esta apuesta, a mí me encanta este caballero, porque esto es para todos los días. En nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, tenemos que estar en un entorno de confianza y de seguridad. Si no, no hay estimulación del nervio vago. Y en la clase de biodanza también, es decir, por ahí es la historia. Es muy simple en el fondo. Es decir, nuestra vida como humanos y los mamíferos tiene que ser en la confianza con el otro. Y eso me lo da básicamente la actitud real de que el otro está ahí para compartir, y sobre todo la experiencia facial, los gestos, el tono de voz, la mirada. Ya va, que quiero hacer una sobrepregunta. Sí. Raúl, tú estabas hablando ya en el contexto en una sesión de biodanza, mencionaste la danza del tigre. Sí. Entonces, durante una danza del tigre, ¿qué pasa con el nervio vago? ¿El nervio vago se activa, se inhibe? ¿Cuál es su mecanismo allí? Bueno, no, digamos, si vamos a la danza del tigre, depende. Si tú haces la danza del tigre y la persona se siente segura, se siente en confianza, se siente que está jugando, siempre va a ser una estimulación simpático-adrenérgica, pero la sensación es una sensación de seguridad. Estamos jugando al tigre. En realidad, jugando en el sentido, como uno dice en inglés, play music, jugar música o así, ¿no? Estamos viviendo un tigre, pero un tigre ritual. No queremos matar al otro. No es el instinto de lucha o fuga, sino que es un ritual, un juego real. El nervio vago ahí va a regular que lo que no pasaría si entra en miedo. Si el que va a ser el tigre le tiene miedo a la violencia, chao, el nervio vago no puede hacer nada. Entra el miedo y se dispara el simpático a, no sé, 150 pulsaciones por minuto, o 130, lo que fuera. Si no, uno puede regularlo y no, en fin, y no pasar. O sea, entramos en el simpático, pero ahí no más, por así decirlo. Bueno, no sé si te respondí. Por acá una pregunta. Por eso, el tigre hay que hacerlo para descubrir si uno le tiene miedo a la agresividad. Si uno le tiene miedo a la agresividad, el tigre va a ser un sufrimiento, porque va a dar una experiencia de miedo, y que no buscamos eso, pero puede suceder. Entonces se hace varias veces hasta que las personas sepan manejar su agresividad. Ok, Hugo y luego Mariela están en la... Gracias. A mí me gustaría, Raúl, completar un poquito esta cosa tan interesante que comentaba. Preguntó una compañera si es posible estimular el sistema vagal, el sistema neumogástrico. De hecho, los cardiólogos hace muchos años que ante las arritmias supraventriculares de muy alta frecuencia que ponen en riesgo la vida de las personas, recurrimos a dos maneras físicas, fisiológicas, de frenar el nervio vago. La compresión de un solo globo ocular, porque la compresión de los dos globos oculares puede llevar al paro, o el masaje del seno carotidio donde se bifurca la carótida. Otra manera fisiológica de estimular el nervio vago para terminar con estas arritmias que ponen en riesgo la vida de una persona es realizar lo que se conoce como maniobra de Valsalva. Respirar hondo, inspirar profundo, cerrar la glotis y hacer fuerza como que uno fuera a defecar. Eso es una de las cuestiones. Y otra de las cosas interesantes que pone Raúl en esta cuestión de la danza del tigre es que la danza del tigre no es solo, es decir, el tigre no juega solo al enfrentamiento de
muerte, 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 yo y los otros. Es decir, el tigre tiene la característica, digamos, de que también estimula el sistema parasimpático en el sentido de que se hace invisible. Todos aquellos que vivimos cerca de los yaguareté sabemos lo difícil que es encontrarnos con él. Se sabe muy poderoso y sabe que sus enemigos naturales también son muy poderosos. Es decir, que realmente la danza del tigre no es solo la expresión de la agresividad, es mucho más que eso. Quería agregar nomás eso, pero es interesantísimo, Raúl, como siempre, donde nos metés, porque la verdad es que le ofrece la posibilidad a la biodanza de pensar, de corregir y de generar resiliencia en los seres humanos ante un mecanismo que es fisiológico. El bebé en la panza de la mamá ya desarrolla este mecanismo. Y se supone que esta cuestión del amplio mundo del espectro autista de muchos niños tiene que ver con esta situación de desconfort y desagradabilidad y de sentirse amenazado, por lo cual se retira de la vida transitoriamente. Imagínense ustedes las posibilidades que se abren para biodanza. Es maravilloso. Y lo otro que quería agregar, lo último, ya no hablo más, es que Porges justamente se maravilló de cómo este mecanismo, que yo les expliqué que salva la vida, es decir, por ejemplo, la compresión del seno carotídeo, la activación del sistema parasimpático vagal, cuando se descompensa y se dispara desmedidamente el sistema simpático, lo único que salva la vida de los mamíferos es la activación del nervio parasimpático, que frena esa frecuencia cardíaca, que no permite que el corazón se llene, se vacíe, cargue oxígeno y lo traslade al resto del cuerpo. ¿Qué pasó con esta cosa en los mamíferos? Que un mecanismo de defensa puede llevarnos al borde de la muerte. Como dijo Raúl, el 20% de los mamíferos que están sometidos a este tipo de situaciones pueden terminar muertos. Gracias. Buenísimo, Hugo, muchas gracias. Buenísimo. Buenas tardes, Raúl. Gracias. Mira, mi pregunta es exactamente por el diagrama que pusiste como base cuando estás poniendo en el 2 y el 3 como parte de la biodanza en la zona del miedo. Aunque tiene las flechitas de que lo vas a llevar a la confianza, mi duda es como didáctica. O sea, quisiera que por favor me volvieras a explicar si es que se está presuponiendo que la persona en la biodanza llega a lo mejor en esa fase del miedo y que la vas a llevar hacia la zona de confianza, porque acabaste con todas las flechitas en el 4 y 5, pero yo me quedé pensando que desde el miedo no se pueden hacer cambios ni llegar a nada. Entonces, ¿por qué el miedo? O sea, es el diagrama que me gustaría que por favor me volvieras a decir tu interpretación. Gracias. Sí, digamos, por supuesto que el miedo difícilmente ocurra ante propuesta de biodanza en un grupo avanzado. Podría pasar cuando haya una neuroexcepción de algo muy terrible que ha pasado y aparece una historia, ¿no? Pero digo, en realidad, en la vida, la propuesta, en la vida, nosotros deberíamos vivir en la confianza y no en el miedo. Sin embargo, es una civilización la nuestra, simpático, adrenérgica, donde la gente viene a biodanza después de trabajar todo el día y estuvo luchando, no es que estuvo, es decir, pocos son los que pueden llegar a su casa, ducharse, tranquilos, y cuanto más avanzado el grupo, más lo hacen. Pero, a ver, cuando tú tienes un grupo de biodanza, y sobre todo de gente que empieza, en realidad, aún no llegan maravillados a la biodanza. Cuanto más evolucionados se preparan antes, y de hecho el relato de vivencia es una preparación para entrar en la vivencia, saliendo, a ver, cuando digo miedo, saliendo de una activación simpático-adrenérgica, o el polo opuesto, pero que no es bonito, que es tristeza, depresión, angustia, ansiedad, bueno, en fin. En el fondo, si tú analizas, no sé, las personas llegan a la clase de biodanza, no llegan en aquel estado maravilloso para empezar. Entonces, digamos, la propuesta nuestra, que este diseño lo hicimos con mi hermano Runa, que hoy no podía estar, es que en
el relato de vivencia. En el relato de vivencia, nosotros tenemos que tener un cuidado muy grande para que la persona, cuando hable, sea escuchada, para que no haya comentarios, para que no se hable de cualquier otra cosa. En realidad, en ese relato de vivencia, salir de lo cotidiano, simpático, adrenérgico, o triste o angustiante, y ponerlos en el modo 1. Ese es el trabajo del relato de vivencia. En un modo de decir, aquí estamos en confianza, venimos a cuidarnos. Por eso está digamos, la palabra miedo ahí, porque en general es como la frecuencia de la vida cotidiana en las grandes ciudades y en el trabajo, que es un trabajo de desafío cotidiano, en ese sentido, ¿no? No sé si respondí. Sí, bueno, si respondí bien, respondí. Quedó claro, me quedó claro. Gracias. Luis Alberto, tienes la palabra. Bueno, yo fascinado escuchando este tema, pero y arrancaste por un lado, Raúl, que me parece que pues denota tu maestría, y es el tema de cómo es de importante aprenderse el tema de en qué trabajamos en biodanza y ese polo horizontal entre el trance y la conciencia de sí, y que realmente lo que trabajamos es el trance. Y cuando explicaba los 5 cuadrantes, cómo a medida de que se va desarrollando la sesión de biodanza, pues nosotros vamos trabajando en eso. Pero también eso me trajo a la memoria un tema que tú preparaste, pues que lo has trabajado ya varias veces, sobre todo en el curso de didactas, pero que trabajaste con Adrián Escalice, donde hablaban de la semántica, pero puesta desde los 3 momentos, de la semántica musical, la semántica de la danza, que era movimiento, y la semántica de la consigna. Y traigo este tema porque tú hablabas del miedo y empezaste con un tema que está siendo muy fuerte en este momento, y es el tema del contacto o de la persona sentirse abusada. Y cuando yo te escucho, a mí lo que me vuelve es lo básico del tema de la progresividad. O sea, ¿en qué momento estoy yo? Creo que hay una necesidad muy fuerte y muy grande de mucha novedad. A veces queremos hacer cosas y clases espectaculares y se nos olvida esto que tú nos estás recordando hoy, porque la confianza viene de saber hacer lo básico bien hecho, ¿sí? Y es volver a las clases básicas, lo básico, nos está volviendo a traer lo importante del relato, de darle la oportunidad a las personas de que lleguen, de que conversen, de que tengan esa oportunidad de decidirse, nos trae de nuevo la conciencia de que el otro viene, muy segura, incluso uno como profesor a veces de sus cotidianidades llega también un poco acelerado a la clase. Entonces uno es el primero que no llega con el vago desinhibido. Entonces, claro. O sea, aquí yo creo que tú te vas a tener que comprometer a regalarnos otra, sobre todo sobre el tema de trance y regresión, que lo manejas perfectamente bien, pero este relato que yo estoy haciendo lo traía era a, si nosotros lográramos desarrollar esa propuesta que nos hace Rolando de qué es un grupo de inicio, qué es un grupo de intermedio y qué es un grupo de profundización, podríamos lograr hacer también mucho mejor ese trabajo del cuidado y de la confianza. Sí, solo que a veces no se puede, uno tiene un solo grupo, ¿no? Lo ideal siempre es tener por lo menos dos grupos abiertos, en uno que entre gente nueva y en otro que entre gente con experiencia en biodanza. Ahora, la realidad hace que muchos no tienen, y entonces uno recibe a cualquiera. Ahora, a cualquiera, digo, y no tenemos ese lujo posible de tener un grupo inicial o un grupo medio, un grupo avanzado. Sea como fuere, digo, esto, primero, como decías vos, uno mismo, facilitador, tendría que llegar a la clase en un estado que muy pocos llegamos a veces. Deberíamos tomarnos el día, digo. No es fácil, ¿no? Pero digo, entrar en un modo 1 claramente para que nuestro rostro, nuestro estado de ánimos, se perciba ya como un permiso a abandonarse y sentirse en seguridad. Yo en realidad tomo esto de Porges para mi vida cotidiana, es decir, si uno está nervioso, estresado, ya muy difícil que las personas se relajen y se abandonen, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la invitación es a vivir en un entorno de seguridad y de confianza, que eso es un desafío para la vida, ¿no? Es decir,
ahí funciona el sistema nervioso sin ningún problema. Y en biodanza, que vamos a trabajar en profundidad vivencia, sin ninguna duda, tenemos que estar atentos a que las personas hacen lo que pueden. Nosotros proponemos y hacen lo que pueden y un día les sale algo bien y otro no. Pero cuanto más en confianza estén, más en seguridad, mucho más seguro y positivo va a ser cualquier experiencia de trance, que es el secreto de biodanza. Vale. Bueno, ya estamos terminando, pero que... Ah, Geraldine. Tienes la palabra, Geraldine. Geraldine. ¿Dónde está Geraldine? Geraldine tiene el micrófono apagado. Ajá, ¿Dónde está? aquí estoy. Sí, dos aspectos que me gustaría compartir. Uno, Sí. bueno, preguntaban sobre estimulación del vago. El vago igualmente, aparte de las maniobras que ya fueron citadas, pudiera ser estimulado también a través de una respiración consciente, a través de la colocación, por ejemplo, de la mano en la zona de frente y la parte posterior, a través del canto, el grito, ¿verdad? Todo esto estimula el vago de una manera fisiológica. Lo otro que me gustaría compartir con ustedes es como una especie de resumen de lo que es la teoría polivagal. Son 3 aspectos, yo diría, que la resumen. El primer aspecto es la corregulación. Ya lo hablaron, pero el nombre es importante porque corregular implica que yo me sintonizo, yo me armonizo con la persona que tengo al frente. Y eso ha sido ampliamente estudiado. Quiere decir que hay una sincronización de mi corazón, de mi cerebro, incluso a nivel del iris, con la persona que tengo. En biodanza lo podemos evaluar, estudiar, es algo que lo hemos observado. Lo otro es la neurocepción, que resume lo que Raúl dijo, pues de alguna manera, la neurocepción son 3 grandes vías. O sea, hay la interocepción, como yo me siento, la esterocepción, como yo percibo lo que está afuera, y hay la inter, ¿verdad? En la cual yo percibo a la persona o a las personas que están en mi entorno. Y lo último de este sistema es la jerarquía, que ya se habló. La jerarquía quiere decir la parte filogenética, es decir, tenemos un vago, vamos a decir, avanzado, un vago que es el vago ventral, ¿verdad? Que sería filogenéticamente el más nuevo, y un vago filogenéticamente que podríamos decir que es como ese cerebro reptil, ¿verdad? Y la jerarquía que ya se habló es cómo reaccionamos. Deberíamos estar todos encendidos en vago ventral, ¿verdad? Eso sería lo social, lo comunitario, lo que deberíamos tener. Y los otros 2 elementos, ¿verdad? Simpático y el vago dorsal, en caso de tener que actuar, ¿verdad? Implica movimiento de acción y protección. Entonces, bueno, espero que esto les ayude de alguna manera a medio organizar, porque siempre que entramos en neurología es un poco complicado, ¿verdad? Todo esto. Sí, bueno, gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, Geraldine. Bueno, ya estamos culminando. Da chance para Mau en la última intervención, por favor. Bien, yo quisiera decirle a Raúl que estoy muy complacida en el sentido de que yo pude ver la teoría polivagal aplicada a biodanza en YouTube, que está muy bien, ese cuadro que hoy no dio chance por lo corto del tiempo de explayarlo de esa manera como está allí, pues entonces los invito a que lo vean. Sin embargo, cuando yo vi esta manera de aplicar la teoría polivagal en biodanza, me surgió algo, porque resulta que ahorita han salido 2 artículos, yo después se los puedo compartir, donde ya la teoría polivagal está siendo cuestionada. En primer lugar, porque no existe algo como que un nervio vago nuevo o antiguo,
Y también porque digamos que la parte del compromiso social no es precisamente atribuida al nervio vago, sino más bien atribuida a algo que Rolando nos decía. Esa neurocepción es atribuida a lo que Rolando nos llamaba como el CIAL, que es el sistema límbico hipotalámico inhibidor adaptativo, ¿no? El CCIAL. Entonces, ahorita la teoría polivagal está siendo cuestionada, y cuando yo veo cómo ustedes, Raúl Terren y tu hermano, plasmaron esos gráficos, que lo que hay es que digamos que resumir, que tenemos que estar en la parte de seguridad, esa confianza, que es lo que llaman, y siempre nos dicen que biodanza trabaja la parte buena, es decir, o la parte no negativa del miedo, porque no fomenta el miedo, sino que fomenta la seguridad. Cuando habla de que nosotros desde la conciencia de sí en la curva hasta el trance y regresión, y regresar a ese estado de conciencia, fue maravilloso. Sin embargo, cuando veo que está cuestionada la teoría polivagal, digo, wow, ya Porges no está en cuestionamiento que el nervio vago es el conductor, el gran conductor de cuerpo, mente y todo lo demás, pero sí que no se debe llamar polivagal, porque no existe algo como el nervio vago nuevo o antiguo, porque es el mismo, ¿no? Entonces, yo diría que el modelo teórico de biodanza, Rolando Toro le daría a la teoría polivagal esa credibilidad que ahorita está perdiendo, porque hay varios artículos que están cuestionando los filogenéticos, o sea, los tres aspectos que acaba de nombrar nuestra compañera, están siendo ya cuestionados porque no está basado en asideros anatómicos como tal. Entonces, bueno, yo rescato de todo esto digamos que la parte del relato de vivencia, que no es más que esa primera parte conversatoria, que ya le da la seguridad y confianza al participante de que está en un ambiente seguro, y de que por allí ya entramos en ese cuadro número 1, que está en la relajación y confianza. O sea, entramos en relajación y confianza y salimos en relajación y confianza. Entonces, muchas gracias por haber diseñado ese cuadro que está maravillosamente en YouTube. Gracias. Sí, mira, yo ya sé que hay detractores de la teoría polivagal. Te digo, en el fondo no me preocupa. Digo, si uno se abstrae en realidad de la base anatómica, es como el tema de MacLean, de los tres cerebros que no existen, reptiliano, mamífero y humano, o el modelo de Freud. No existe en el cerebro, pero es útil, es muy bueno. Es decir, por eso yo digo, yo escribí un artículo de la seguridad afectiva del coraje existencial hace 20 años con Bowlby. En fin, te digo, en el fondo, no me preocupa que haya una realidad anatómica precisa o no, digamos, ¿no? Pero digo, si uno toma la historia del hecho de que es de la seguridad como una, y de la confianza, más que la seguridad y de la confianza, como un modo de ubicarse en el mundo y en las relaciones humanas, listo. Digo, eso es una verdad que en biodanza, por eso la línea de afectividad es la principal en el fondo, diríamos todo, y la inteligencia de Rolando elegida es la afectiva. Entonces, a ver, es una manera bonita para mí de ilustrar una realidad que tenemos en biodanza, pero también darle más valor, yo diría, a elementos, por ejemplo, la expresión facial, digamos, los nervios craneales, en la expresión facial, en el tono de voz, en la mirada, eso me parece esencial, más allá de la realidad o no anatómica precisa, te digo, ¿viste? Pero bueno, vale, bueno. Bueno, en nombre del comité directivo de Fabi, Raúl y todos los participantes, agradecidos por todo este conocimiento, esta sabiduría que a todos nos enriquece. Gracias a todos por participar. Wow, de verdad que esta información
sé que ha sido de mucho apoyo para todos. Sí. Yo tendría una pregunta, pero una respuesta nada cortica. ¿Esto va a afectar en la metodología de biodanza? Mira, antes quería decir lo que dijo la compañera anteriormente, que en YouTube hay un video de 1 hora y media con todo esto mucho más claro. A ver, afectar la metodología, digamos, es decir, afectar la metodología. Por ejemplo, nosotros con Verónica trabajamos 2 bloques muy importantes en la clase, uno adrenérgico y uno colinérgico, de la misma intensidad. Y eso en realidad no lo hacen la mayoría de los profesores, en el sentido que está como jerarquizado la fase colinérgica, y sin embargo nuestra estrategia, pero ya aún antes de la teoría polivagal, pero que está reforzada, es esa instancia 4 que es el simpático en confianza. Para biodanza me parece esencial, mucha danza rítmica, todo al principio, para que después la pulsación al polo parasimpático, colinérgico, sea más fácil y más profunda además, ¿no? Entonces, digamos, a ver, modificar la metodología, no, nosotros hacemos propuestas, el que quiere las toma y son verdades también fruto de nuestra conexión, esta teoría con nuestra experiencia. Después cada uno que haga lo que sienta que está bien, no hay problema, pero es un aporte a nosotros, a mí me ayuda para lo cotidiano. Este sistema de interacción social de Porges, esa organización, a mí me ayuda para la vida cotidiana también, ¿no? Bueno, entonces, a ver, nosotros estamos abiertos al cambio, además quiero decir, la metodología se va a ir, la esencia no va a cambiar, la esencia, digamos, es decir, hacer el amor no va a cambiar, pero puede haber un montón de variaciones y estrategias nuevas y los juguetes sexuales, hay cambios. Entonces, yo creo que cuando uno, en fin, este es un aporte, al que le gusta y le ayude, le interese, bienvenido, y si no todo bien, ¿no? No hay problema. Bueno, una vez más, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Vale. Gracias, Raúl. Bueno, un abrazo para todos, para todas. Muchas Adiós, muchas gracias. Gracias, buenas Raúl. noches. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Bella Ave Renata. Fabi. Gracias, Ave Fabi, a Raúl, a todos. Feliz noche. Ave Fabi. Gracias, Raúl. Besitos desde México. Besitos. Medellín, Colombia. Besitos desde México para todos y todas. De Paraguay también. Los esperamos. Besito, Raúl. Gracias, chicos. Gracias. 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 Al otro lado. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Ay, hombre. Ya. Qué rico verte, Raúl. Un abrazo. Un abrazo, mi amor. Dale, saludos.